Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Cábala y Tarot. Espero que sepan disculparme si en algún momento me trabo o me pierdo, ya que es un tema muy complejo y voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla, lo cual no quita su complejidad. Es solamente para que ustedes tengan algunos conceptos que les sirvan, en este caso, a la hora de una interpretación. Esto que se ve así, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece, o vamos a intentar que así sea. Si hablamos de Cábala, sí o sí nos tenemos que remontar al pasado, a sus orígenes, para tener un contexto, un contexto de lo que estamos tratando acá. Antes de Cristo, eh, todo lo que era la Torá empezaba a estudiar la naturaleza divina, el alma, el universo. Y recién en el siglo XIII es cuando empezamos a ver temas más abocados a lo que son los sefirot. Los practicantes de la cábala propiamente, lo que buscaban era ascender, llegar desde Malkut a Keter mediante el estudio de estos atributos. Eso vamos a verlo más adelante. Bien, recién como les decía, en el siglo XVI es cuando se expande un poco más el conocimiento y diferentes grupos esotéricos, incluso el cristianismo, empiezan a tener acceso a este conocimiento e implementarlo en sus prácticas. Sin irnos más lejos, hay un libro de Crowley que habla de gematría puramente. Gematría es una rama que se desprende de la cábala, que para mí es numerología antigua, lo que no quiere decir que sea obsoleta, sino que se calcula el valor numerológico de las palabras, al igual que la numerología actual, como la conocemos hoy en día. Así que para mí es lo mismo. Tenían la cábala no escrita, que se pasaba de maestro a discípulo. Tenían la cábala práctica, que englobaba todo lo que eran rituales, oraciones, y la cábala dogmática, que estudiaba y se basaba en todo lo que era el Zohar. El Zohar justamente es cuando nos empieza a hablar de el lado oculto de la Biblia, y también nos hablan en esa época de lo que es el Sinsum y de lo que son los Clifot, tema que vamos a hablar más adelante, quizás, me parece que no igual, pero no importa. Cuestión, estamos en lo que es el árbol de la vida tal como lo conocemos, y tal como lo conocemos, por lo que hablamos recién, viene desde el siglo XVI. Así que de ahí radica su importancia. Por eso no quiero que pierda su complejidad. Solamente que acá vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes lo entiendan. Lo que se habla ahí es que estos, lo que son las sefirat, vienen de lo que es la fuente. Esto parece ridículo, pero bueno, es así. Esta sería la fuente. Bien, acá tenemos la fuente, que sería Dios, si se quiere, y en su construcción desprende todo lo que son estos atributos. Hasta acá. Bueno, después de acá vamos a hablar en otra clase. Tenemos Keter, Chokma, Bina, Yeset, Gebura, Tiferet, Nexat, Hod, Yesod y Malkut. Todos estos, como les decía antes, son atributos de Dios. El practicante, mediante estas meditaciones, como se conocen hoy en día, intentaba trascender y ser uno con la divinidad. Así como tenemos el árbol de la vida con estas sefirat, hay senderos que los conectan. Quizás en un momento me adelanté o me perdí, perdón. Bueno, teniendo el árbol de la vida como lo conocemos, les decía antes, Keter, Chokma, Bina, Yeset, Gebura. Todos estos los anoté con números, porque desde la numerología ustedes pueden estudiar también estas céfiras. Bien, antes le hablaba de lo que eran senderos.
Así como le hablaba de senderos, si hablamos del árbol de la vida, sí o sí tenemos que hablar de lo que son pilares. Tenemos el pilar derecho o el pilar del rigor, tenemos el pilar izquierdo, que es el pilar de la misericordia, y tenemos el pilar medio, que representa el equilibrio y el balance. Fíjense cómo de este árbol ya sacamos dos conceptos que son claves. Luego de eso tenemos lo que son vigas. En lo que están las vigas tenemos la viga de la espiritualidad, la viga de la individualidad y la viga de la personalidad. Luego de eso, como si fuera poco, tenemos lo que son los planos o los mundos. Tenemos el mundo de Atsilum, que engloba lo que es Keter, Pina y Chokmah. Tenemos el mundo de Briah, que es Geburah, Yeset y Tiferet. Tenemos el mundo de Yetzirah, que es Hot, Netzach y Yesod. Y después tenemos el mundo de Briah, que es el mundo de las acciones. Tenemos a Malkut solamente. No sé si me confundí en algo de esto, pero van 6 minutos, así que sepan disculpar si fue así. Bueno, dicho esto, tenemos vigas, tenemos pilares y tenemos lo que son los senderos. Si del 1 al 10 tenemos los sefirot, la sefirat, tenemos del 11 al 33 o 30, si no me equivoco, tenemos, sí, creo que 32. Tenemos lo que son senderos. En el árbol clifótico se conoce como túneles. En este lado lo que conecta son senderos. Por ejemplo, tenemos entre Keter y Chokmah, tenemos el loco. ¿Dónde está? A ver, acá está. Sepan disculpar la desprolijidad, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Acá. Luego de Keter a Binah tenemos el sendero número 12. Recuerden que arrancamos del 11, porque 10 son los sefirot. Tenemos el sendero 12avo, que sería el mago. Y acá tenemos al mago. Luego tenemos el número 13, perdón, así. Y tenemos a la sacerdotisa. Tenemos a Chokmah y Binah. Y tenemos a la sacerdotisa. Luego tenemos de Chokmah a Yeset, tenemos la misericordia, tenemos a la emperatriz. Bien, luego, ¿en dónde está? Acá está. No está. Como les dije antes, sepan disculpar la desprolijidad, pero el emperador no quiere aparecer. ¿Ya saben qué es el emperador? Perfecto, listo. Del emperador vamos a la carta de los enamorados.